Y hablamos de Cuba porque 14 personas fueron excarceladas, estaban en prisión por motivos políticos. Son las primeras liberaciones que se producen en medio de los diálogos que mantienen las autoridades cubanas y las estadounidenses. Y es que, según organizaciones internacionales, en la isla hay más de 1.200 presos políticos. Además, durante las últimas horas se registraron fuertes protestas en contra de la oficina del Partido Comunista ante los constantes cortes de energía. Cuba confirmó que mantiene conversaciones con Estados Unidos, mientras inició la liberación de presos políticos como parte de un acuerdo con el Vaticano. Según la ONG Prisoners Defenders, los prisioneros que quedaron en libertad no son opositores de alto perfil, son ciudadanos que participaron en las protestas del 11 de julio del 2021. Uno de ellos es el habanero Adel Jesús Leiva Díaz, de 29 años, quien cumplía una condena de 13 años por un delito de sedición. Pues ni palabra tengo para eso, pero bueno, feliz y contento, reunido con la familia, de nuevo de vuelta en la casa. Le pregunté, me dijo, no mamá, busca dinero y venga a buscarme que estoy aquí en La Lima. Y me van a dar la libertad. Y ahí ya empecé a gritar y salí a buscar. Prisoners Defenders detalló que estas liberaciones son permisos temporales bajo vigilancia y con el compromiso de mantener buena conducta hasta completar la pena. Adel, al salir de la cárcel, debe buscar empleo para sostener a sus hijos y cuidar a su madre. Los excarcelarios tienen entre 26 y 52 años y hasta el momento son todos varones que tenían condenas entre 9 y 14 años por delitos diversos como atentado, sabotaje, desacato, sedición y desórdenes públicos. Cuba ha excarcelado en ocasiones previas a varios presos, entre ellos personas consideradas prisioneros por motivos políticos, según distintas ONG. La más reciente de estas liberaciones se registró en 2025 y en varios casos se ha producido tras acuerdos con el Vaticano o con la mediación de la Santa Sede. 12 del mediodía, 40 minutos. Pero para empezar a hablar de lo que fue la Revolución Cubana, tenemos que repasar lo que sucedió años atrás en ese país. Comenzamos en 1952, año en el que Fulgencio Batista tomó el poder mediante un golpe de Estado apoyado por parte del Ejército Constitucional y se impuso como presidente provisional. En 1953 se da el asalto al cuartel Moncada, un intento fallido de toma militar encabezado por Fidel Castro contra el régimen de Batista. Castro allí fue arrestado y condenado a prisión, donde pronunció su alegato "La historia me absolverá". En 1955, Fidel Castro sale de prisión y se exilia en México. Y ya para 1956 se da su regreso a Cuba en el yate Granma, junto con 81 revolucionarios, entre ellos, recordemos, Camilo Cienfuegos y Ernesto El Che Guevara, quienes se reagruparon en la guerrilla en Sierra Maestra. Entre 1956 y 1958, 2 años siguientes, allí se inicia una guerra entre esta guerrilla y el ejército de Batista. Para diciembre de 1958, específicamente para el 28 de diciembre de ese año, las milicias comandadas por el Che Guevara iniciaron un ataque contra la ciudad de Santa Clara, lo que llevó a Fulgencio Batista que huyera de Santo Domingo, esto en República Dominicana. Justamente ya para el 1 de enero de 1959 queda el país virtualmente acéfalo, es decir, sale Fulgencio Batista del poder. Ese día, Fidel Castro llegó a Santiago de Cuba y la declaró la capital provisional del país. De otro lado, revisemos lo que pasa entre 1959 y 1960, que es donde se inicia lo que se conoce como la Cuba socialista y la Guerra Fría, con la nacionalización de empresas privadas y estadounidenses. En 1961 se da la invasión de Bahía de Cochinos, un intento fallido por derrocar al gobierno revolucionario de Fidel Castro, siendo uno de los episodios más notorios y que deterioró gravemente las relaciones entre Cuba y Estados Unidos y a su vez fortaleció la alianza cubano-soviética. En 1962 ocurre la crisis de los misiles en Cuba, cuando Estados Unidos conoció el despliegue de instalaciones soviéticas para el lanzamiento de misiles en Cuba. Según expertos, fue el momento en el que el mundo estuvo más cerca de una guerra nuclear total. El resultado en ese momento fue el retiro de los misiles soviéticos y el compromiso de Estados Unidos de no invadir Cuba. En 1976 surge prácticamente una nueva constitución estableciendo oficialmente un Estado socialista de partido
único. Y ya para los años más recientes, entre 1991 y el año 2000, se da la caída de la Unión Soviética, provocando una crisis económica profunda en Cuba. Finalmente, entre 2006 y ya para el año 2018, ocurre la transición política. En 2006, Fidel Castro enferma y delega el poder a su hermano Raúl Castro, quien en 2008 queda oficialmente como presidente de Cuba. Ya finalmente, para el año 2016, se da la muerte de Fidel Castro.